Entonces, si nosotros revisamos en el cuello para dividir topográficamente, utilizamos el esternocleidomastoideo como el músculo medio. Entonces vamos a observar que si tomamos de referencia el esternocleidomastoideo y el borde posterior del esternocleidomastoideo y vemos este músculo trapecio, y también tomamos la referencia de este músculo trapecio, decíamos que el borde anterior nos estaba formando el límite anterolateral. Entonces vamos a ver que este borde posterior del esternocleidomastoideo con el borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio nos va a estar formando un triángulo con base inferior en la clavícula y vértice superior en el cráneo. Entonces este va a ser el llamado triángulo posterior. Por otro lado, si nosotros tomamos el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media del cuello y el borde inferior de la clavícula, de la mandíbula, perdón, vamos a ver que aquí se forma otro triángulo que es inverso, con base en la mandíbula y vértice en el manubrio esternal. Entonces ese va a ser el triángulo anterior. Si nosotros lo vemos de frente, nosotros tendríamos aquí el esternocleidomastoideo. Aquí lo vamos a tratar de ilustrar, la porción esternal, la porción clavicular y sus fibras yéndose dirigiéndose a la mastoides, ¿verdad? Entonces, y acá posterior estaría el trapecio. Entonces, aquí estaríamos viendo entonces este triángulo posterior, limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde anterior del trapecio. Y aquí tendríamos el triángulo anterior, limitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula, y aquí tendríamos en la línea media esta base del triángulo. Entonces todo esto sería el triángulo anterior y triángulo posterior. Entonces vamos a ver que estos triángulos tienen subdivisiones que veremos a continuación. El triángulo posterior, ya decíamos que el borde inferior de la clavícula, borde anterior del trapecio y borde posterior del esternocleidomastoideo. Entonces, lo que vamos a ver en este triángulo posterior, vamos a ver que está siendo dividido por este músculo en la profundidad, que es el homoyoideo, ¿va? Que este tendón intermedio se forma por detrás del esternocleidomastoideo. Entonces este vientre posterior o vientre inferior del homoyoideo, si nosotros lo revisamos, nos va a estar formando un triangulito más pequeño que está formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por el borde superior de la clavícula y por el borde anterior del vientre posterior del homoyoideo. Este triangulito con base medial y vértice posterior, este triangulito de aquí. Entonces, este va a ser el denominado trígono subclavio o triángulo subclavio o también homoclavicular. Y nos va a quedar otro triángulo por el borde superior del homoyoideo, ¿va? Por el borde superior del vientre posterior del homoyoideo tenemos esta base,
la porción del borde posterior del esternocleidomastoideo y la porción del borde anterior del trapecio. Entonces, este triángulo que se me forma por arriba, o sea, son dos, es un triángulo dividido en dos, si se fijan, y este triángulo de acá me forma el trígono o triángulo occipital. No confundir con el triángulo suboccipital que está en los músculos del dorso y que veremos más adelante. Entonces, importante también saber porque estos triángulos sirven de referencia anatómica para el cirujano. Entonces, ¿qué elementos van a estar contenidos dentro de este triángulo? Pues ya podemos ver unos que teníamos ya aquí, que eran el trapecio, los músculos escalenos, ¿no? El escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior están dentro de este triángulo occipital. Y aquí más adelante vamos a tener músculos del dorso más superior, que es el elevador de la escápula, y más superior vamos a tener al músculo, al elevador del ángulo de la escápula y al músculo esplenio de la cabeza. Entonces, el escaleno anterior, el medio y el posterior, el elevador del ángulo de escápula y el esplenio de la cabeza son contenido muscular de este triángulo occipital, que está delimitado por el borde superior del vientre posterior del homo yoideo. ¿Qué otra estructura vamos a tener? Vamos a tener una estructura nerviosa, que es, las estructuras nerviosas son de las principales, son este nervio que va a inervar tanto al esternocleidomastoideo como al esternocleidomastoideo como al trapecio, que es el nervio espinal. Ya veremos luego que este nervio baja, el nervio espinal, pero en este triángulo occipital vamos a encontrar a este nervio espinal, que ya veremos también que al inervar el trapecio va a elevar los hombros hacia arriba. Entonces, este nervio espinal está en este triángulo occipital. Otras estructuras nerviosas que encontramos en el triángulo occipital van a ser de las raíces de C2, van a ser unos nervios que se van a ir al cráneo, en la parte posterior, que es el nervio occipital mayor, otro que es el nervio occipital menor, y estos cuando se lesionan dan lo que se llama la neuralgia de Arnold, que es un dolor intenso en el cuero cabelludo, que vienen de la raíz anterior de C2, nervio occipital mayor, nervio occipital menor, nervio auricular posterior, que inerva parte del cuero cabelludo, el nervio cervical transverso, y los nervios supraclaviculares, que todos estos son ramas del plexo cervical que estudiaremos en la sección de neurología y del plexo cervical. Otras ramas que vamos a encontrar aquí, pues son otras estructuras, son la cadena ganglionar simpática, la cadena ganglionar linfática, los ganglios linfáticos que van a ir siguiendo el borde posterior de este músculo esternocleidomastoideo. Entonces es muy común cuando se quieren biopsiar estos ganglios que se haya una lesión del nervio espinal por su relación anatómica tan cercana. Por otro lado, en el trígono occipital, lo que vamos a ver, ya decíamos, es en la profundidad vamos a tener estas estructuras que son la vena subclavia, y también va a estar pasando en esta profundidad la arteria subclavia, que vienen del tórax. Pero entonces si nosotros vemos el borde posterior del esternocleidomastoideo y nos adentramos hacia esta parte, vamos a encontrar el latido de esta arteria subclavia,
y, y ya decíamos que también en este trígono homoclavicular o subclavio vamos a tener los troncos primarios del plexo braquial, que primero pasan por este triángulo interescalénico entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y se hacen profundos para bajar en este triángulo homoclavicular, se hacen profundos por detrás de la clavícula para llegar a la región axilar y dar la inervación a toda la extremidad superior, todo el brazo. Cuando hay lesiones de este espacio que se cierran, lesiones del escaleno, que se cierra este triángulo interescalénico dentro de este triángulo homoclavicular, o por ejemplo que existe una costilla cervical en C7, hay una costilla que se articula con su cartílago y todo al manubrio esternal, estas estructuras que van pasando por aquí se pueden ver comprometidas y puede haber una compresión, dando lo que se llama síndrome de salida torácica o de opérculo torácico o síndrome interescalénico, que lo que hace es comprimir esta arteria cuando el paciente, si hay una costilla cervical, cuando el paciente levanta la extremidad, se va a comprimir la arteria, dejando sin pulso la arteria radial y braquial en el brazo y dejándola fría, con dolor, y va a haber, aparte por compresión de los troncos primarios, parestesia y dolor. Síndrome de salida torácica o de opérculo torácico. Y esto es, a grosso modo, las estructuras del triángulo posterior, tanto del triángulo occipital como del homoclavicular. El triángulo anterior decíamos que estaba formado por la línea media, la base de la mandíbula y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Vamos a ver entonces que este triángulo anterior también está subdividido en varios triángulos. En la parte más inferior vamos a ver que la línea media, con el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del vientre superior, pero ahora del homoyoideo, me va a formar aquí un triángulo, que es el triángulo llamado triángulo o trígono muscular. ¿Por qué muscular? Porque vamos a encontrar en este triángulo la mayoría de los músculos infrayoideos, ¿va? El esternoyoideo, el esternotiroideo, el tiroyoideo. Vamos a encontrar en este trígono muscular también a esta glándula tiroides. Vamos a ver la glándula tiroides, y dentro de esta glándula tiroides hay otra glándula endocrina que son las paratiroides, que son varias glandulitas enterradas dentro de estos lóbulos tiroideos. Entonces ese es el trígono muscular. Si lo viéramos en su cara lateral, entonces estaría delimitado por este borde inferior del vientre anterior o vientre superior del homoyoideo, la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo, este trígono muscular. Y entonces aquí decíamos estará la glándula tiroides con las paratiroides y los músculos infrayoideos. Por arriba vamos a tener también, delimitando este borde superior del vientre superior del homoyoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo, pero ahora el borde inferior del músculo digástrico, y me forman este otro triángulo, y este triángulo va a ser el triángulo carotidio. Este triángulo carotidio, que aquí en la profundidad y a nivel del borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida, que es un solo tubo, es una carótida común, pero a este nivel se divide esta arteria carótida en dos, en una carótida interna, que se va a ir hacia adentro, directo buscando la base del cráneo, y una carótida externa. ¿Ok? Y acompañando a la carótida
como parte del paquete vascular nervioso aquí la vena yugular interna en la profundidad del borde anterior del esternocleidomastoideo, y entre ellos dos un nervio que va a ser el décimo par craneal o nervio vago. ¿Ok? El décimo par craneal o nervio vago entre los dos formando. Entonces el contenido de este trígono carotidio va a ser la arteria carótida con la carótida externa, las ramas que da la carótida externa, que es la tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual, la facial, la occipital, ¿ok? La auricular posterior. Todas estas van a estar dentro del trígono carotidio, estas arterias, ramas de la carótida externa, y la carótida interna con el nervio vago, la vena yugular interna, y siguiendo el borde inferior del digástrico, este nervio hipogloso. Por otro lado, decíamos que si nos vamos ahora por arriba del borde superior del digástrico, el borde superior del vientre posterior del digástrico, el borde lateral del vientre anterior del digástrico y la mandíbula, aquí tendríamos otro triángulo, ¿va? Entonces, borde superior del digástrico, borde lateral y aquí la mandíbula, que en una vista lateral sería aquí, ¿no? Borde superior del músculo digástrico, el borde superior del otro lado y el borde de la mandíbula. Entonces nos va a dar el triángulo o trígono submandibular. Este trígono submandibular, delimitado por el borde superior del vientre posterior del digástrico, borde superior del vientre anterior del digástrico y la mandíbula, vamos a encontrar también ahí en su fondo pues al músculo estiloioideo, vamos a encontrar al nervio facial, vamos a encontrar aquí en relación con el gonion una pequeña glándula salival, que es la glándula submandibular, y esta glándula submandibular acompañado por el nervio facial y la arteria y vena facial, la arteria y las venas faciales en este triángulo submandibular, junto con pequeños nódulos linfáticos alrededor. Y también recordemos que aquí es donde entraba en este triángulo el nervio hipogloso para inervar a la lengua. Entonces también el nervio hipogloso lo encontramos en el triángulo submandibular. Finalmente, para concluir estos triángulos anteriores, vamos a tener un triángulo más pequeño que se forma por los dos bordes internos del digástrico a la fosa digástrica y el hueso yoides, que es el triángulo o triángulo submental. Va a tener en su fondo a este músculo miloioideo y va a tener también va a estar en relación en su contenido unas venas que son superficiales, que son las venas yugulares externas, que van a bajar, y cuando llegan aquí a la escotadura yugular, por eso se llama escotadura yugular, se van a ir profundas al esternocleidomastoideo para entrar en el triángulo homoclavicular y perforar una fascia que veremos a continuación, que es la lámina superficial de la fascia cervical profunda, para drenar en esta vena que viene en la profundidad, esta vena que viene en la profundidad del triángulo subclavio, que es la vena subclavia. Entonces estas venas yugulares anteriores, de un lado y del otro lado, que hacen un arco,
y se van por detrás, están dentro de este triángulo submental. Y también vamos a encontrar pues algunas pequeñas cadenas ganglionares linfáticas. Y de este modo estos son los triángulos más significativos del cuello. Veremos a continuación triángulos especiales del cuello. El primer triángulo que veremos es el triángulo de Sedilot, que va a estar delimitado por la clavícula y el borde posterior del vientre anterior del esternocleidomastoideo en la raíz anterior y posterior, y el vientre y el borde anterior de la raíz posterior. Entonces este pequeño triangulito aquí recibe el nombre de triángulo de Sedilot. Y este triángulo de Sedilot va a contener un nervio, que es el nervio frénico, que se está formando por las raíces de C3, C4 y C5, y que va a ir, que es un nervio muy importante, que va a ir pasando por ahí y que va a ir hacia el mediastino para llegar a inervar al diafragma. El siguiente triángulo es el triángulo de Pirogov, que va a estar en esta zona. Vamos a hacer un acercamiento a esta zona, en donde vamos a poner el borde posterior del músculo miloyoideo, de esta manera. Entonces el miloyoideo que venía aquí, el borde posterior del miloyoideo, y vamos a poner este nervio, que es el nervio, lo vamos a poner con negro, este nervio hipogloso que va entrando aquí, y por debajo el tendón intermedio del digástrico. O sea, justo en esta porción tenemos este triángulo, que es el triángulo de Pirogov, que lo limita el borde posterior del miloyoideo, el tendón intermedio del digástrico y el tendón intermedio del digástrico y el nervio hipogloso. Entonces el hipogloso por arriba, el miloyoideo anterior y el digástrico. Y este va a contener esta arteria que esquematizamos en esta porción, que es la arteria lingual. Entonces el contenido de este triángulo de Pirogov es la arteria lingual. También aquí en esta zona y por el vientre posterior del digástrico, el hueso yoides y aquí un musculito que va a la lengua, que es el hiogloso, me va a formar otro triangulito, que es el triángulo de Béclard. Y el triángulo de Béclard va a contener al nervio hipogloso y también a la arteria lingual que tenemos en esta situación. La vena yugular interna va a estar recibiendo una rama muy importante que se llama tirolinguofacial, que viene de la tiroides, la lengua y la vena facial. Y esta vena tirolinguofacial va a estar en relación, aquí va a estar la vena lingual, la vena facial, la vena tiroidea superior se van a unir y van a estar aquí recibiendo el tronco tirolinguofacial. Por arriba el nervio hipogloso y el vientre del digástrico, el tronco tirolinguofacial, el nervio hipogloso y esta vena yugular interna me forman aquí otro triángulo, que es el triángulo de Farabeuf, que lo que va a contener es la bifurcación de la arteria carótida primitiva o común en una carótida interna y una carótida externa. Si continuamos con las fascias que cubren aquí al cuello, vamos a ver que las fascias van a estar
separando compartimentos para evitar que se propaguen procesos infecciosos o purulentos a toda la economía del cuello, y están envolviendo distintos grupos musculares. Entonces las fascias del cuello las vamos a dividir en una fascia superficial, que es y una fascia profunda del cuello. Entonces la fascia superficial va a cubrir toda la extensión desde el borde inferior de la mandíbula justo por debajo de la piel, y es la que va a envolver al músculo más externo, que es el músculo platisma del cuello, el músculo cutáneo. Y la fascia profunda la vamos a dividir en 3 porciones. Esta fascia profunda, que está todavía más profunda a esta membrana que cubre toda la extensión del cuello superficialmente, se va a dividir en una fascia cervical profunda, pero va a tener una lámina superficial. Esta lámina superficial de la fascia profunda le llaman de envolvimiento, de investidura, porque envuelve a los músculos. Ahorita vamos a ver una capa media, que es la pretraqueal, que también le llaman visceral, que envuelve estas vísceras, tráquea, esófago, veremos en el cuello, y una fascia prevertebral. Entonces son las tres láminas de la fascia profunda, que es la superficial, o de investidura, de envolvimiento, de la pretraqueal, que es la visceral, y la prevertebral, que es la más profunda de todas. Entonces son las 3 divisiones de la fascia profunda. Entonces vamos a hacer, para estudiarlas, un corte aquí a nivel del cuello, un poquito así hacia abajo de la tráquea, un corte axial, y vamos a dibujar el cuello en la parte posterior como un cilindro, como si este fuera el cuello, y vamos a poner aquí en la línea media, vamos a poner una estructura ósea que es las cervicales, ¿no? La cervical. Recordemos que este corte estaba pasando aquí, entonces vamos a poner en la parte posterior y media una vértebra cervical, ¿no? Entonces aquí le vamos a tratar de dibujar la espinosa, el cuerpo vertebral con sus apófisis transversas bífidas. Aquí la espinosa también bífida, y aquí la otra transversa, con sus forámenes transversos, y el foramen vertebral donde está la médula espinal. ¿Ah? Entonces vamos a ir viendo que aquí colocaríamos superficialmente a un músculo que viene muy superficial, que es el músculo cutáneo del cuello, y que esté envuelto en esta fascia cervical superficial. Ya decíamos, este músculo muy superficial que está justo por debajo del tejido celular subcutáneo, la piel, tejido celular subcutáneo, y después este músculo que puede ser muy delgado en muchas ocasiones,
y que está cubierto por la fascia cervical superficial, que sería esta fascia envolviendo a este músculo platisma, ¿va? Un músculo decutáneo del cuello, y que esta fascia va a ir por todo alrededor del cuello y que incluye a este músculo platisma a todo alrededor, ¿va? Entonces esta fascia es una membrana que va a ir a todo alrededor del cuello. Más profundamente vamos a tener un músculo que va pasando, que es el músculo esternocleidomastoideo. De un lado, y simétricamente el esternocleidomastoideo del otro lado. Entonces estamos haciendo el corte en esta porción. El externo estaba el platisma, recordemos el platisma venía bajando superficialmente hasta la tercera costilla, la piel de la tercera costilla, en esta fascia cervical superficial, y bueno, más profundo estamos aquí ilustrando el corte que está pasando por aquí, ¿no? Entonces es el esternocleidomastoideo. Y más adelante vamos a tener unos músculos que van del esternón algioides, que es el esternoyoideo, ¿va? Uno de cada lado, y por detrás vamos a poner el límite, el músculo trapecio, ¿va? Que habíamos dicho que este trapecio se iba a fijar aquí en el ligamento nucal, pero que es músculo del dorso. Entonces aquí el trapecio. Profundo al esternocleidomastoideo, si recordamos, vamos a encontrar este otro músculo que es más profundo, que es el homo. Digamos que el corte lo hicimos aquí, y entonces tendríamos al homoyoideo, ¿va? Entonces el homoyoideo lo vamos a ilustrar aquí de esta forma. El homoyoideo, y posterior al esternoyoideo vamos a tener estos dos musculitos que son el esternotiroideo, ¿va? El esternotiroideo. Entonces este es el homoyoideo, el esternotiroideo y el esternoyoideo, ¿va? Esternoyoideo, lo puse en inglés, esternotiroideo y homoyoideo, y este es el esternocleidomastoideo, ¿ok? Justo por detrás, aquí vamos a tener una gran apertura que va a ser la tráquea con su luz, ¿va? Estamos haciendo el corte transversal, aquí el anillo traqueal con sus fibras traqueales. Entonces a la hora de estar haciendo la sección, estamos también atravesando la tráquea. Entonces, y recordando la tráquea, por enfrente estaba el istmo de esta glándula. Aquí lo vamos a poner con otro color. El istmo de esta glándula, que era la glándula tiroides, que es con sus lóbulos, y luego su istmo, que es la parte más angosta. Entonces esta es la glándula tiroides, y esta es la tráquea, la luz de la tráquea por donde pasa el aire. Justo por detrás de la tráquea vamos a tener otra estructura que es cilíndrica y aplanada,
y tiene su mucosa y su luz, que es el esófago. Y en medio de los dos, que entran luego a este espacio tráqueo-esofágico, dos estructuras nerviosas que son los nervios laringeos recurrentes. El nervio laringeo, bueno, lo voy a poner de acuerdo. El nervio laringeo recurrente. Son ramas del nervio vago que ya veremos que se meten a este espacio tráqueo-esofágico para llegar a inervar las cuerdas vocales. Más lateral, vamos a también en este mismo corte, recordemos que por esta porción anterior también va el paquete vasculonervioso, que es la arteria carótida, la vena yugular y entre ellos dos el nervio vago. Entonces vamos a ilustrar de esta manera aquí. Bueno, antes de ilustrar vamos a ilustrar los músculos de la porción posterior antes, que sería aquí en la región prevertebral este músculo que es el largo del cuello o longus colli, y el recto mayor de la cabeza, el largo de la cabeza y el largo del cuello o longus colli. Lateral a estos músculos vamos a tener aquí a los músculos que estaban insertando en estas apófisis transversas y que iban a la primera costilla, que era el músculo escaleno anterior, y justo por detrás de él el escaleno medio y el escaleno posterior, ¿va? Escoltando este músculo escaleno anterior también vamos a tener otras estructuras nerviosas que por delante y por atrás lo van a escoltar. El que va a ir por delante del escaleno anterior va a ser el nervio, aquí le vamos a poner un asterisco, es el nervio frénico, y por detrás va a ser aquí lo ponemos, este de acá atrás es el tronco simpático, ¿ok? El tronco simpático, el tronco de la cadena simpática, que ya veremos que los nervios espinales también hacen una cadena que va desde el cráneo hasta el sacro y que es una cadena simpática ganglionar con funciones neurovegetativas autónomas. Más posterior tendríamos los músculos profundos paraespinales, y aquí tendríamos al músculo, al esplenio de la cabeza y del cuello. Aquí tendríamos al músculo esplenio del cuello, al semiespinoso y a los rotadores cortos y largos, los transverso espinosos. Entonces aquí estaría los transverso espinosos, los rotadores aquí en los transverso espinosos, los semiespinosos, y los esplenios más externamente, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Aquí en esta porción lateral vamos a encontrar el músculo que decíamos que era el músculo elevador de la escápula, que se veía en el triángulo occipital más posterior a los escalenos y hasta llegar ¿cómo se llama? Al trapecio. Bueno, entonces decíamos que aquí, escoltando a estos músculos escalenos, estaba al escaleno anterior y al escaleno medio, estaba el nervio frénico por delante y el tronco simpático por detrás. Entonces, y ya nada más nos quedan estas estructuras que les decía que aquí iba a estar una estructura vascular que es importante, que va a ser la carótida interna,
La carótida interna, vamos a tener más posterior a la carótida interna la vena yugular, que es más grande, la vena yugular interna, y entre los dos otra estructura nerviosa que es del paquete vascular del cuello, que es el nervio, vamos a poner aquí este nervio, que es el nervio vago o el décimo par craneal. Más medial, ahorita veremos, y en esta posición va a ir descendiendo el nervio espinal, que es el nervio espinal, que es el 11º par craneal, que va a inervar también al esternocleidomastoideo y al trapecio, el 11º par. Bueno, entonces ya describimos la fascia cervical superficial, que es toda esta porción de superficie y que incluye a este músculo platisma. Entonces vamos a empezar a ver la fascia cervical profunda, que decíamos que se divide en tres porciones: una porción superficial, una lámina superficial de la fascia cervical profunda, una lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda y una lámina prevertebral. Entonces, la fascia superficial lo que va a ir haciendo es esto: va a ir profunda esta fascia superficial, y lo que va a ir haciendo va a englobar al músculo esternocleidomastoideo por adelante y por detrás, y también va a englobar a los músculos esternoyoideo y al esternocleidomastoideo del otro lado. Entonces, una vez que llega aquí, se va a ir hacia la porción posterior y también va a cubrir a este músculo trapecio tanto por atrás como por la parte de adelante, tanto como por atrás como por la parte anterior. Estos músculos también faciales, pues estas fascias, que se están originando en esta porción, estos músculos más profundos también van a tener sus fascias y van a estar cubriendo estos músculos tanto por adelante como por atrás. Entonces estas son las fascias de los músculos infrayoideos, ¿va? Y van a tener su misma fascia cubriéndolas. Entonces esa es la lámina superficial de la fascia cervical profunda. La fascia pretraqueal va a estar aquí envolviendo tanto, por eso le llaman la visceral, porque va a estar aquí envolviendo las vísceras, la tiroides y la tráquea. La tiroides y la tráquea, sobre todo la tiroides, por adelante y por atrás. Y en esta parte posterior, va a estar donde está, en esta parte más posterior, esta porción de la fascia pretraqueal recibe el nombre, va a englobar también recibe el nombre de fascia bucofaringea, que es continuación de esta misma pretraqueal en verde. Entonces es la fascia pretraqueal en verde y la fascia bucofaringea, que está en la parte posterior. Entonces esta fascia lo que nos está englobando es tanto a la tiroides como a la tráquea, los nervios laringeos recurrentes y el esófago. Entonces cuando hay un proceso infeccioso en esta porción, no deja que se diseminen todos, sino que se va por medio de estas fascias hacia abajo. Y finalmente la fascia
pre, la fascia prevertebral, que va a estar, decíamos, va a estar englobando aquí a estos músculos prevertebrales, a los longus colli, va a ir por aquí, por delante de los largos del cuello, va a englobar a estos músculos escalenos, al escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, también al nervio frénico, al tronco simpático. Se va a ir por atrás, va a englobar al elevador de la escápula, al esplenio de la cabeza, al esplenio del cuello, al semiespinoso y a los transverso espinosos, que son rotadores cortos, largos, multífidus, semiespinoso, etc. Y va a ir englobando a todos estos músculos en la porción posterior, insertándose en esta parte. Entonces, esta es la lámina prevertebral. Entonces, la lámina prevertebral engloba toda la parte posterior, también haciendo una distinción entre estos compartimentos. Vamos a tener una vaina especial que va a englobar el paquete vasculonervioso de un lado y del otro lado, englobando la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago, que es la vaina carotidia. Y posterior a esta fascia bucofaringea, vamos a tener una membrana muy delgada, una membrana muy delgada, que vamos a poner aquí con verde, que es la denominada fascia alar. Es la fascia alar, que se encuentra precisamente en este espacio, que es el espacio, se encuentra en este espacio, que es el espacio pretraqueal, ¿va? Entonces estamos aprendiendo aquí el espacio retrofaringeo. Entonces estamos aprendiendo aquí el espacio, varios compartimentos, el espacio pretraqueal, que es en esta porción, el espacio retrofaringeo, que es aquí por detrás, posterior a la fascia bucofaringea y al alar, y el espacio retrofaringeo y el espacio prevertebral, que es en esta porción por delante de la vértebra. Entonces vamos a ver, si vemos una vista anterior, si volvemos a ver, vamos a ver que estas fascias recorren, esta fascia también tiene límites. Estos son los límites laterales, pero digamos la fascia cervical profunda en su lámina superficial, vamos a ver que en la parte superior se va a estar fijando en el ilion, se fija la línea nucal superior, sigue por la mastoides, va a seguir por el arco cigomático y de ahí va a bajar esta fascia hacia el borde de la mandíbula. Entonces ese es los límites superiores, y en el límite inferior va a estar dado en la parte posterior del manubrio esternal, por la parte posterior de la clavícula, en el borde superior, y va a llegar también hasta la espina del omóplato, en la articulación acromioclavicular, hacia abajo. Entonces esa es la lámina superficial de la fascia cervical profunda. La lámina pretraqueal ya habíamos visto entonces que estaba en esta porción, envolviendo las estructuras tanto esófago como tráquea. Entonces esta fascia va a quedar en la parte inferior, se va a continuar hacia el mediastino y donde se va a abrir, y hacia la parte superior se van a fijar al hueso yoides.
Mientras que estas fascias que vimos en esta porción, esta parte posterior, viene desde la apófisis basilar, esta porción en la parte posterior, la fascia bucofaringea, vamos a poner del mismo color, la fascia bucofaringea, que es la parte posterior, va a venir desde la apófisis basilar del occipital y va a ir bajando hasta el mediastino posterior. Y luego la fascia alar también se va a estar insertando en la porción superior desde la apófisis basilar, va a ir por abajo, va a ir en la parte posterior y va a llegar también al mediastino posterior. Y finalmente está esta fascia prevertebral que decíamos, esta fascia prevertebral que viene aquí desde la apófisis basilar, va bajando en la profundidad, va bajando, y aquí van a estar los músculos prevertebrales, el longus colli y largo de la cabeza, que ya habíamos visto. Y estos compartimentos, cuando hay una infección, limitan la infección a dicho compartimento para que no se disemine a todos lados, ¿sí? Recordad entonces aquí el nervio espinal. Y esto sería todo de las fascias del cuello.